Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, chicos. Saludándoles, como les comentaba, les iba a grabar las clases, tanto la primera como la segunda. Igual comentándoles, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Yo sé que tal vez no nos hemos visto, pensarán que es clase perdida, pero créanme que la materia es bastante sencilla desde el punto de vista de las bases de la farmacología. La información es concreta, no me gusta andar con rellenos ni mucho menos con temas muy fuera del contexto de la clase y me gusta enfocarlo totalmente a lo que es la materia y también a su carrera, ¿de acuerdo? Entonces, no hay mucho que agregar dentro de lo que cabe. Aquí nos podremos dar cuenta con el temario, está modificado ligeramente, más que nada para enfocarlo dentro de la materia, ¿de acuerdo? El que nos imparte lo que es coordinación está un tanto extenso, son bastantes temarios, son 7 en particular, y aquí lo logré reducir a 4, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, el temario está muy bien enfocado, o sea, desde el punto de vista anatómico fisiológico, desde el punto de vista de definiciones y apartados informativos, hasta el punto bioquímico, molecular y biológico, ¿de acuerdo? Y como en todo, pues hay que conocer como tal las sustancias activas, ¿de acuerdo? Desde suplementos, multivitamínicos, fármacos, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a darle. Como les comentaba, van a ser breves los videos, ya que como no estoy en presencial con ustedes, pues la información es más corrida y ustedes tienen la libertad de hacer pausas, analizar, retroceder el tiempo sin ningún problema. De antemano les voy a poner una caja de preguntas para que todas las dudas que ustedes tengan me las puedan comentar sin problema alguno y de esa manera resolverlas con el tiempo, ¿de acuerdo? Ya sea que yo les grabe un video pudiendo resolver esas dudas y que ustedes me indiquen en qué diapositiva surgió esa duda. O en la próxima clase, que ahora sí nos vamos a ver en presencial, chicos, pues aprovechamos las 3 horas para determinar esas dudas, ¿de acuerdo? Bueno, comenzamos porque vamos a ver todo de corrido, ¿de acuerdo? Tanto clase uno como clase 2. ¿Va? Primero que nada, farmacología, ¿de acuerdo? En este caso, una disculpa, me dieron ganas de toser. La definición como tal. Bueno, pues la farmacología como tal es la ciencia que estudia los productos farmacológicos, ¿de acuerdo? Y sustancias químicas, abarcando los efectos biológicos, su composición, fuentes y propiedades, ¿de acuerdo? Tenemos que entender desde el origen de esta sustancia hasta el cómo va a actuar dentro del cuerpo. Eso es farmacología como tal. Actualmente hay un campo muy revolucionario en el cual vemos marcas de suplementos por doquier, marcas de medicamentos por doquier, diferentes farmacias sacan sus propias marcas. Cualquiera puede ahora que sí, siempre y cuando tenga una licencia sanitaria para esto. Pero se pueden dar cuenta que no es un oficio o un trabajo muy difícil de desarrollar. Ustedes mismos podrían crear su marca de suplementos o multivitamínicos si quisieran. Así que es un rubro que si bien es muy fácil entrar, es muy difícil mantenerse, porque ahora va el que funcione, el que tengas buenos estudios científicos con este medicamento y más que nada que la gente lo reconozca, ¿de acuerdo? Y también el campo médico. Prosiguiendo, farmacodinamia, primero de los temas, ¿de acuerdo? Es básicamente la acción del fármaco en el cuerpo. La farmacodinamia como tal estudia eso. ¿Qué es lo que pasa cuando yo consumo esta sustancia? ¿De acuerdo? Aquí podemos ver la definición en un ejemplo un poco más práctico, que son los efectos terapéuticos como el alivio del dolor o la disminución de la presión arterial. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes cómo es que un medicamento ejerce esta función o cómo es que el medicamento me quita el dolor, por así decirlo? Pues la farmacodinamia es la que se encarga de explicar por qué pasa esto. Más adelante que veamos los medicamentos, chicos, ustedes van a determinar, van a analizar, porque yo les voy a compartir el cómo es que un medicamento funciona dentro del cuerpo humano. ¿De acuerdo? Prosiguiendo, farmacocinética. Básicamente, todos los procesos o pasos, por así decirlo, por los que pasa un medicamento. A esto se le conoce como sistema LADME, ¿de acuerdo? Que es la liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿de acuerdo? Aquí se encuentran las definiciones como tal, que es lo que nos menciona acerca de qué ejerce este paso dentro del cuerpo humano. Si se dan cuenta, es básicamente como alimentarse.
Tú liberas los alimentos en la boca para que se absorban en el intestino delgado, se distribuyan por todo el cuerpo, se metabolicen y se transformen esas sustancias nutritivas y se excrete todo aquello que no sirve dentro del alimento. ¿De acuerdo? Nada más que aquí es en el enfoque farmacológico. Por lo tanto, pues ya sabrán ustedes, ¿no? Hay que entender cómo es que ciertos medicamentos actúan de diferente manera. Por ejemplo, tenemos las pastillas, que de hecho el término pastilla está mal, es comprimido, ¿de acuerdo? Tenemos también las soluciones, que vendrían siendo los jarabes, por así decirlo. Tenemos las cápsulas, que son de gel. Tenemos las grajeas, que son pequeñas bolitas de gel y agua. Tenemos ¿cómo se llaman? Los polvos también, o las sustancias solubles, que vendrían siendo aquellos polvos que se diluyen. Tenemos los tópicos, que vendrían siendo las pomadas. Tenemos los óvulos, que vendrían siendo los intravaginales. Tenemos también los supositorios, que vendrían siendo los que van en el canal anal, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, hay muchas formas de administrar medicamento y no en todas va a aplicar el sistema LADME, porque no todas se liberan igual y no todas se absorben en el mismo punto, ¿de acuerdo? Es lo que puede hacer que varíe un poco esta situación. Vamos a continuar con la siguiente diapo, que son las formas de administración, justamente lo que estamos platicando, ¿no? Miren, en este esquema podemos ver cómo hay diferentes formas de administrar un medicamento. 3 principales. La enteral. Ustedes ya conocen la vía enteral, ¿de acuerdo? Que es la entrada por la vía oral, ¿de acuerdo? Y aquellas que van al sistema digestivo. Tópica. Aquellas que se absorben por la piel o mucosas como la nariz, los oídos, etc. ¿De acuerdo? Tenemos aquí vía parenteral. Su nombre lo dice, es otra zona. Para hace referencia a aparte y enteral de la boca. ¿Ok? Entonces nos vamos por el lado intravenoso. ¿De acuerdo? También puede ser intramuscular, que son las típicas inyecciones que nos suelen aplicar. ¿De acuerdo? Pero yéndonos por orden, vía enteral se dividen en 4. La oral, sublingual, aquí otra vez se repitió la sublingual, una disculpa, y la vía rectal, ¿de acuerdo? Vía tópica, tenemos la vía vaginal, la ótica, oftálmica y nasal. Parenteral, intravenosa, intramuscular, intratecal, que vendrían siendo los huesos, por así decirlo. Vía subcutánea e intradérmica, ¿de acuerdo? Esto varía porque la capa de la piel son varias, ¿de acuerdo? La dermis, la hipodermis, la epidermis, etcétera, ¿de acuerdo? Aquí está la intratecal, que le decía, vía intraósea o de los huesos. Vía nasal, nebulizador e inhalador. Típico como el salbutamol para aquellas personas que son, digamos, asmáticas. Vía vaginal, comprimidos o óvulos. Rectal, supositorios y enemas. Vía oral, cápsulas, comprimidos, grajeas, jarabes, suspensiones. Perdonen, a veces se me traba la lengua. Y polvos, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, lo mismo que les mencionaba en la diapo anterior. Pero igual, no se preocupen. En las clases futuras vamos a hacer prácticas en las cuales vamos a ver cada uno de ellos. Yo les voy a traer los ejemplos de mi laboratorio para que puedan analizar ustedes cómo se ven, cómo se pueden, digámosle así, preparar, por así decirlo, los preparados. Los vamos a hacer en cocina para que ustedes sepan cómo administrarlos. Y tengan esa práctica, ¿saben? Cuando les toque a ustedes administrar algún suplemento. No hablando de medicamentos porque ese es el área médica o de enfermería, ¿de acuerdo? Pero en cuanto a suplementación, claro que ustedes pueden, ¿de acuerdo? Yendo ahora con formas farmacéuticas, vamos a ir con las diferentes formas en las que se presenta un medicamento. Aquí tenemos varias imágenes, tópicos. Aquí están las cremas, comprimidos, las típicas pastillas, granulados, las cápsulas, polvos, acá los tenemos arriba, líquidos, aquí tenemos los jarabes o suspensiones, óvulos, aquí los tenemos abajo, y supositorios, estas pequeñas balas, ¿de acuerdo? Que tenemos acá. Visualmente, tal vez ustedes ya las conocen, ya las ubican, tal vez en algún punto de su vida han utilizado mínimo 3 o 4 de estos, que creo que casi seguro. ¿A quién no le han inyectado? ¿A quién no le han dado jarabe? ¿A quién no le han dado gotas? ¿Quién no ha tomado una cápsula? ¿Quién no se ha puesto crema? ¿Quién no ha tomado una pastilla? Ya hablando de óvulos y supositorios, no diré que todos, pero alguna parte de la población, pues claro, no les ha tocado utilizar este tipo de métodos, ¿de acuerdo? Entonces, no hay que generalizar tampoco. Pero de los otros,
Si alguna vez estuvieron enfermos y tienen la facilidad de poder obtener medicamento, mínimo alguna de estas formas ya las utilizaron, ¿de acuerdo? Y si no fueron ustedes conscientemente, lo hicieron cuando los vacunaron de bebés. Continuando, vamos con farmacocinética, que era lo del sistema LADME, ¿de acuerdo? Va que va. Primero que nada, con la liberación. El principio activo, o más bien activo del medicamento o sustancia del medicamento, se va a liberar en alguna parte del cuerpo, ¿de acuerdo? Eso se realiza en el sitio de administración, ya sea en una inyección en el brazo, unas gotas en el ojo, una pastilla en la lengua, un óvulo en la vagina, un supositorio en el ano, etcétera, ¿no? El cual debe de separarse del vehículo o excipiente con el que se ha preparado. Vamos a regresarnos acá atrás. Miren, aquí en esta capsulita que tenemos aquí, lo blanco y lo azul es el vehículo, ¿de acuerdo? A eso se le llama excipiente o vehículo. El principio activo son estas pequeñas virutas o bolitas amarillas, también llamadas granulados, ¿de acuerdo? Entonces, esto simplemente es para que el medicamento viaje seguro, llegue a la zona de absorción y se pueda distribuir y metabolizar correctamente en el porcentaje que debería, ¿de acuerdo? De esa manera no perdemos biodisponibilidad del medicamento, ¿ok? Bueno, 3 formas para liberarse, aquí nos la menciona. Desintegración. Una pastilla o comprimido se desintegra. Si ustedes ponen una pastillita en agua, van a ver cómo se disuelve poco a poco. Cápsulas igual. La capa gelatinificada o de gel, por así decirlo, de una cápsula se disuelve en agua. Las tabletas es lo mismo que el comprimido, nada más porque cambia la forma, ¿de acuerdo? Y porque comúnmente una tableta se puede partir en dos para dividir la toma. Desagregación. Igual, entran las cápsulas porque se degrada lo que es, en este caso, el vehículo, que vendrían siendo los plastiquitos que vienen protegiendo el relleno, por así decirlo, o las grajeas, que son las cápsulas de gel. Disolución. Aquí tenemos los polvos, granulados, efervescentes, inyecciones. Muchos de ellos son pequeñas sustancias muy finitas que al momento de ser mezcladas con otra sustancia como un líquido, se disuelven. Y eso se le llama disolución, ¿de acuerdo? Absorción, ¿de acuerdo? Igual, va a variar, ¿de acuerdo? Se define como el paso del fármaco desde el sitio de administración hacia el interior del organismo. Como dato extra, en la vía endovenosa o parenteral no existe la absorción, ya que tiene un efecto inmediato. Es por eso, chicos, que por ejemplo en el hospital un medicamento de emergencias siempre se inyecta. ¿Por dónde? Por el catéter, por la vía intravenosa. De esa manera el medicamento está activo desde el momento en que ingresa y el efecto es casi instantáneo. No diremos instantáneo porque a veces tarda 1 o 2 segundos algunos y otras veces entre 5 o 10 segundos. Pero el efecto es mucho más rápido a comparación de un comprimido, una pastilla, un polvo o una inyección que tiene que pasar por vía intramuscular, por el intestino, distribuirse por sangre y llegar al sitio activo en el cuerpo. Y esto ya puede demorar unos cuantos minutos, unas cuantas horas, dependiendo la sustancia, ¿no? Bueno, igual, supongamos que ustedes ya tomaron un medicamento independientemente del tipo. La velocidad con la que se absorbe se ve influenciada, ¿de acuerdo? Obviamente no todo es así de directo. Si tú eres una persona que no cumple con los criterios para que ese medicamento se pueda liberar, absorber, distribuir, metabolizar y excretar correctamente, no va a funcionar del todo. Van a haber puntos donde se va a retrasar todo y no vas a ejercer un buen efecto farmacológico dentro del organismo. ¿Cómo cuál es? La vía. Como les decía, la parenteral es la más rápida y la más lenta va a ser la vía oral, ¿de acuerdo? La dosis. No es lo mismo tomar una dosis baja o mínima a una dosis máxima o letal, donde el efecto puede ser muy lento o muy rápido, ¿de acuerdo? Tenemos las dos caras de la moneda. Después, la rapidez del sitio de acción. ¿Qué es el sitio de acción? La zona donde va a trabajar, ¿de acuerdo? Ejemplo, más adelante vamos a ver, hay medicamentos que trabajan con enzimas, hay medicamentos que trabajan con hormonas, hay medicamentos que trabajan con vitaminas, hay medicamentos que trabajan con neurotransmisores
que más adelante los vamos a ver a detalle, ¿de acuerdo? Entonces, no es lo mismo trabajar uno que con otro, ya que no todos trabajan a la misma velocidad y algunos tardan un poquito más en ser activados, ¿de acuerdo? Aquí tenemos igual, ¿va? Absorción. Existen factores que disminuyen la absorción de los medicamentos vía oral, de los cuales entran los siguientes factores. Esto, chicos, hay que tenerlo en cuenta más que nada porque sí es algo que nos compete. Lo que es el nutriólogo está muy enfocado, o más bien su área de trabajo siempre va a ser el sistema digestivo. Por lo cual, si este sistema digestivo falla, pues créanme que todo va a fallar realmente, ¿de acuerdo? Número 1. Tamaño de la molécula, ¿de acuerdo? No es lo mismo un líquido a un comprimido. El líquido se disuelve, se absorbe casi instantáneamente en la pared epitelial del intestino, mientras que el comprimido ocupa pasar por el sistema del ácido gástrico para poder ser desintegrado, ¿de acuerdo? Y posteriormente pasar al intestino para absorberse en la pared del enterocito, ¿de acuerdo? O tejido epitelial interno. Otra, no es lo mismo un medicamento que es hidrosoluble o liposoluble, ¿de acuerdo? Los liposolubles pasan directo sin hacer fila. ¿Esto por qué, chicos? Bueno, si regresamos un poco a las clases de fisiología y de anatomía, hay que recordar qué sustancia activa del cuerpo se encarga de emulsificar las grasas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo consumo grasas ahorita, ejemplo, un taco de carnitas, ¿no? De buche acá con su salsita, salsa macha, qué rico, ¿no? Bueno, ¿quién se va a encargar de esa grasa? Fácil, chicos, la bilis, ¿de acuerdo? ¿Quién produce la bilis? El hígado. ¿Dónde se almacena? En la vesícula biliar. ¿Dónde se libera? En el duodeno junto con los jugos pancreáticos. A eso se le conoce como sales biliares, ¿de acuerdo? Va. Entonces, estas grasas se emulsifican o más bien se degradan en el duodeno y van a ser reabsorbidas en el íleon, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué? Porque lo que son las sales biliares o bilis se reabsorbe en el íleon, pasa al torrente linfático y se reintegra al hígado. Siempre es un ciclo, ¿de acuerdo? Entonces, si por ejemplo tenemos una sustancia, un medicamento que es liposoluble, va a ocupar de la bilis, ¿de acuerdo? Para poder ser bioabsorbido. De lo contrario, pues simplemente no vamos a poder absorberlo del todo, ¿de acuerdo? O va a ser muy tardado el proceso. Ejemplo de esto, chicos, pues bueno, tenemos la clásica, vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son estas? La vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K. ¿De acuerdo? ADEC. Entonces, estas vitaminas, hablando del contexto nutricional, pues sí son necesarias, ¿de acuerdo? Ahora, supongamos que vamos con vitaminas, digamos, intravenosas. Pues aquí se cancela, chicos. No se absorbe ya que el efecto va a ser instantáneo, casi, ¿de acuerdo? Recordemos las diapos anteriores. Y las hidrosolubles, por otro lado, chicos, ocupan agua. ¿Qué pasa si hay un paciente que viene con deshidratación? Bueno, técnicamente si le damos el medicamento por vía oral no pasaría gran cosa, porque la mucosa intestinal está seca, está debilitada. El paciente está deshidratado, chicos. ¿Cómo va a generar moco si no hay agua? Entonces es cuando el médico o el profesional de salud a cargo se encarga de administrar los medicamentos de manera intravenosa. Asimismo, suerito, para que la sangre no se vea tan espesa y se pueda ver o se pueda sentir un tanto más diluida. Entonces, son preguntas que te dejan pensando, pero también son contextos, digamos, básicos que uno puede determinar o por lógica analizar, chicos. Entonces, sí, hay que tener una buena salud hepática y también una muy buena salud hídrica, ¿de acuerdo? De esta manera podemos ver que aquí sí nos va a afectar si estos dos apartados están mal cuando nos mediquemos. Entonces, nuevas recomendaciones para sus pacientes en el futuro que tengan demasiados suplementos o también medicamentos. Más adelante les voy a mostrar ejemplos de pacientes míos que vienen con una lista de hasta 20 medicinas y esto al día. Y son pacientes que hasta la fecha, gracias a Dios, no sé si sean creyentes, yo me considero agnóstico, pero pues siempre es bueno creer en algo, ¿no? Pero como les digo, gracias a Dios se han mantenido bien con el plan nutricional, con mis intervenciones. Ha funcionado bien el trabajo multidisciplinario
Y pues aquí es donde les viene el punto interesante. Hay momentos en los que el paciente flaquea un poco, porque se vale flaquear obviamente, no todo es ser robots en la vida, pero hay momentos en los que el paciente se sale un poquito de la dieta, no toma tanta agua, digamos, bebió un poquito de alcohol. ¿Y qué pasa? Bueno, aquí queda evidenciado que el paciente sí tuvo repercusiones, no fueron letales, he de aclarar, pero pues sí se manifiesta incomodidades, efectos secundarios, molestias, y esto porque el medicamento no ejerce su efecto al 100%, derivado de que el paciente no está cumpliendo con las normas que debería para poder planificar un buen proceso de recuperación. He ahí hacer una buena relación con el paciente, que el paciente confíe en ustedes. Si ustedes son muy rígidos, muy cerrados con el paciente, pues él, ¿qué va a hacer? Va a decir, no, pues me da miedo preguntarle, me da miedo opinar, me da miedo decirle algo. Pero si ustedes se abren con ellos, son empáticos, el paciente puede decir, oiga, Nutri, fíjese que, pues sí, la regué, pero recordé lo que me dijo y pues ahora me queda claro que no debo de estar haciendo esto. Eso, chicos, es esta empatía. Ustedes no tienen por qué enojarse con el paciente. Obviamente sí nos causa disgusto porque pues es nuestra intervención, pero es un ser humano. Al final del día todos cometemos errores y tal vez el paciente igual, ya la misma enfermedad lo está tratando mal como para que uno venga a tratarlo mal también, ¿saben? Entonces, lo mejor que pueden hacer es no tomárselo personal y entender que el paciente está llevando su proceso lo mejor que puede con lo que tiene, ¿de acuerdo? Bueno, ya nos desviamos un poquito del punto y ya nos centramos así con nutrición. Pero bueno, ahora vamos con grado de ionización del fármaco, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Temas internos como el pH sanguíneo, el pH estomacal van a afectar, ¿de acuerdo? Si es muy ácido, muy alcalino. Medicamentos ácidos se absorben mejor en el estómago y los alcalinos en el duodeno. Esto, chicos, nuevamente es lógica. El estómago es ácido, el duodeno o el intestino delgado es alcalino. ¿Por qué? Porque el intestino delgado no tiene esa mucosa que nos protege del ácido. ¿Por qué creen ustedes que cuando les da diarrea les arde cuando sale todo? Por eso mismo, lo que es el colon, el intestino delgado, pues no tienen esa mucosa que nos protege del ácido, chicos. Entonces, también la salud estomacal hay que cuidarla. Pacientes con gastritis, pacientes con úlcera, pacientes con irritación, con esófago de Barrett, con ERGE, que es enfermedad de reflujo gastroesofágico, que aquellos pacientes que tienen, digamos, apnea del sueño o incluso reflujo simple, se van a ver afectados, ¿de acuerdo? Porque creen que muchos medicamentos de los que ellos toman a la vez son inyectados. Muy pocos suelen ser tomados por vía oral por lo mismo, de que el estómago es muy ácido y para andar tomando una pastillita nada más y poner a trabajar el estómago, pues no la frieguen tampoco. El paciente sí se va a ver muy resentido, entonces, pues ojito, ¿eh? Es como un tip. Cuando ustedes vean pacientes que tienen demasiadas inyecciones o muy pocos medicamentos vía oral, es porque el paciente tiene un problema en el estómago o de absorción intestinal, entonces es un tip que les doy, ¿de acuerdo? Para que sean más observadores con sus pacientes. A veces no ocupas tanto que el paciente hable, sino que ocupas analizar y observar para saber qué por lo que está pasando la persona, ¿de acuerdo? Y esto porque no todos los pacientes saben explicarse, entonces, ¿cómo te van a decir algo si no saben qué vas a preguntar o qué es lo que ellos ocupan dar a conocer? Entonces, a eso se le llama ojo clínico o criterio clínico, en el cual ustedes se van a poner en la perspectiva de analizar, detectar, ver patrones o conductas que te den información relevante del paciente, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos con el penúltimo ya para pasar a la siguiente diapositiva, ¿de acuerdo? Ingesta previa de alimentos, obviamente, ¿de acuerdo? Hay medicamentos que pues sí, claro, deben de llevar alimentos. ¿Por qué? Porque estos medicamentos tardan en degradarse en el estómago. Por lo tanto, va a generar acidez constante. Y si los tomas solos, te va a arder, pero muy feo. En cambio, ya con alimentos, se vuelve mucho más ameno, porque se están degradando las dos cosas al mismo tiempo. Lo que es el alimento, pues ayuda como que a bloquear un poco, por así decirlo, el ácido y evita que queme la pared estomacal. Y a la vez el medicamento se degrada también, ¿de acuerdo? Voy a tomar agüita, ¿va? Listo. En cambio, chicos, hay medicamentos que también se recomienda que sean en ayunas.
sin alimentos previos, ¿de acuerdo? Y esto porque el medicamento se absorbe muy rápido o mezclarlo con ciertos alimentos puede bajar su biodisponibilidad. ¿Qué es biodisponibilidad? Bueno, es el porcentaje, ¿no? Supongamos, tenemos nosotros un medicamento en una pastilla. Eso equivale al 100% del medicamento, ¿no? Tú lo tomas y en el estómago, supongamos que un 20-10% se degradó con el ácido por el pH ácido, ¿de acuerdo? Y ya en el intestino delgado, pues ya llega el 80% del medicamento, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya nos llegó ese porcentaje y ese porcentaje que llegó al intestino delgado es lo que te marca la cajita. Que paracetamol de 500, paracetamol de 750, etcétera. Eso que te mide la caja es lo que tú vas a terminar absorbiendo en tu intestino, ¿de acuerdo? Entonces, ojito al dato. Después tenemos el quinto, trastornos gastrointestinales, ¿de acuerdo? Obviamente cualquier enfermedad gastrointestinal puede ser contraproducente al momento de hablar de farmacoterapia, ¿de acuerdo? Enfermedad celíaca, no absorbes ciertas proteínas si tienes inflamación constante si no tienes tratada esta patología. Por lo tanto, si hay inflamación en el intestino, pues lógicamente incluso los macronutrientes, micronutrientes o fármacos o suplementos no se van a absorber de la misma forma, ¿de acuerdo? Esófago de Barrett, tu esófago duele tanto que muchas veces ni siquiera vas a poder tragarte o tomar la pastilla sin que la vomites. Síndrome de mala absorción. Las células del mismo intestino, del enterocito, ya están dañadas, están atrofiadas o inflamadas y no permiten absorber sustancias para el paso a la sangre. Síndrome de colon irritable, vamos con lo siguiente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí dice absorción, pero ¿por qué nos habla del colon? Bueno, por los supositorios que van por el canal anal, ¿de acuerdo? Hernia hiatal, ya sabemos que es una afección por la cual el esófago y el estómago están recorridos, se obstruye y no permite el paso de los alimentos o de cualquier sustancia del esófago al estómago. Úlcera péptica, esta tal vez no la han visto, espero que sí, pero pues una úlcera péptica, ¿qué es, chicos? Es una irritación en el estómago que pasó a ser una herida, que pasó a ser una úlcera, ¿de acuerdo? Una herida mayor dentro del estómago. Cuando tú bebes algo, tomas algo, comes algo incluso, te va a arder. Pero te va a arder sabroso, ¿de acuerdo? Ahora imagínense tomarte una pastilla, una cápsula, un comprimido y que eso sea lo único que esté en tu estómago y que esa pequeña sustancia sea lo suficiente para que el estómago se active y inicie a disparar ácido y esto inicia a quemar la úlcera y la inicia a agrandar. Entonces, cualquier problema en el estómago, intestino, colon, esófago o boca puede ser contraindicación y puede afectar en la absorción de un medicamento. Tendríamos que buscar otras alternativas, ¿de acuerdo? Ok, vamos a cambiar, ¿de acuerdo? Distribución, ¿de acuerdo? Esta es la parte más divertida y la que puede parecer un poco más retadora, ¿de acuerdo? Voy a beber poquita agua. Ok, prosiguiendo. Ok. Este proceso es por el cual el fármaco se incorpora a la circulación sanguínea, pero ¿cómo lo hace? ¿Va? Aquí nos menciona que va hacia los distintos órganos y tejidos donde tiene que actuar, pasando por membranas hasta el lugar de acción donde los receptores se encargan de atraerlo y ese se conecte y logre su función, ¿de acuerdo? Ok, vamos con un ejemplo básico, ¿de acuerdo? Aquí nos menciona que se une a proteínas como la albúmina y también se liga a los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, para poder viajar más rápido. Aquí tenemos ejemplos. No nos vamos a enfocar en todos, vamos a enfocarnos en uno primero, ¿de acuerdo? Ok. Esta distribución se va a efectuar dependiendo de la selectividad del fármaco. ¿Qué es selectividad? Es la forma en la que un medicamento se concentra. ¿En qué sentido? Ejemplo, ustedes tienen 3 pelotas enfrente, una roja, una azul y una amarilla. Un fármaco muy selectivo va a escoger una, ¿de acuerdo? Y va a trabajar nada más con el color que ella quiera. Pero un fármaco no selectivo se va a distribuir o va a agarrar las 3, ¿de acuerdo? Y va a estar en varias partes a la vez. Aquí nos dice el ejemplo. Los fármacos relativamente no selectivos, ojo, no selectivos, afectan a muchos órganos y tejidos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la atropina.
¿Qué es la atropina? Un fármaco que se utiliza como relajante muscular del sistema digestivo, ¿ok? Ojo, se supone que el medicamento relaja los músculos, ¿de acuerdo? Del sistema digestivo, pero también puede producir relajación en los músculos oculares y las vías respiratorias. ¿Y esto por qué, chicos? Porque el medicamento originalmente su efecto es relajante muscular, pero oh vaya, el cuerpo está lleno de músculos. Entonces, este medicamento lo crearon, pero no lo hicieron selectivo, lo hicieron general, ¿de acuerdo? Relaja cualquier músculo. Es por eso que puede afectar otras partes del cuerpo. Sin embargo, la típica indicación es para el sistema digestivo, ¿ok? Ahora tenemos los fármacos relativamente selectivos, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos o AINES, como la aspirina. Todos conocemos la aspirina, ácido acetilsalicílico, y también el ibuprofeno. Tienen como diana cualquier área donde existe inflamación. ¿Qué significa esto? Y aquí se pone interesante el asunto. Supongamos, chicos, que somos otra vez adolescentes, joviales, de 14 años y estamos con nuestros compañeros. ¿Alguna vez jugaron ustedes a los golpecitos en el hombro, donde se pegaban y te tenías que sobar? Bueno, supongamos que pasaste por 4 amigos que ya te acaban de pegar. Obviamente te duele, ¿no? Sientes el hombro un poco adolorido, un poco endurecido o un poco limitado en movimiento. Va, ahí tenemos el lugar donde existe inflamación, que es el hombro, ¿de acuerdo? La diana son las moléculas que libera ese músculo alertando al cuerpo de que esa zona tiene dolor. Ejemplo, me acaban de golpear a mí, yo me toco y me duele, pero mi cerebro sabe que me duele el hombro porque ese músculo que se está dañando está liberando sustancias o enzimas que funcionan como una antena. Es como un teléfono. El músculo donde me golpearon está llamando al cerebro y diciéndole, oye, me acaban de golpear, mándame algo para calmarme o para que no me duela mucho. Ahí es donde entran estos medicamentos, relativamente selectivos. Ellos, cuando tú los consumes, van a entrar al torrente sanguíneo, pero van a viajar por la sangre y únicamente van a estar viajando y se van a conectar hasta donde esté esa señal del dolor, de la inflamación, ¿de acuerdo? Y es así como el medicamento sabe dónde te duele, porque cada vez que tú sientes una herida, un dolor, etcétera, esa herida o dolor está liberando señales para que tu cerebro sepa a dónde enviar la ayuda, ¿de acuerdo? Después tenemos los fármacos altamente selectivos. Afectan principalmente a un único órgano o un único sistema. Ejemplo de sistemas: sistema tegumentario, sistema nervioso, sistema endocrino, sistema, digamos, digestivo, etc. Aquí tenemos de ejemplo a la digoxina, que se administra para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Afecta sobre todo al corazón, incrementando su eficacia de bombeo. ¿Qué es la digoxina? Pues aumenta el ritmo cardíaco básicamente. En vez de que esté bajo, va a mantenerse estable y un tanto, ahora que sí, ligeramente alto, ¿de acuerdo? Para que el corazón esté activo y la persona esté también más despierta o activa. Si se dan cuenta, entonces este medicamento llamado digoxina no trabaja con dolor, no trabaja en otra parte que no sea el corazón. Es por eso que los medicamentos altamente selectivos suelen ser más caros, ¿de acuerdo? Y ahora que sí, chicos, aquí hablando de cuestiones, digamos, monetarias, legales, por así decirlo, pues sí, hay medicamentos que realmente y tristemente son muy costosos para el paciente, pero son medicamentos que, pues, si se dan cuenta, preservan la vida. O sea, tú puedes vivir con dolor, un dolor de hombro, y se quita solo en lo que se repara la zona muscular, ¿de acuerdo? Digámoslo así. Pero insuficiencia cardíaca, básicamente el corazón en cualquier rato se puede detener, chicos. Y el medicamento lo que hace es mantener la eficacia de bombeo. Por lo tanto, ese medicamento técnicamente te está manteniendo o te está sosteniendo con vida. Entonces, pues sí, hay farmacéuticas que lucran con eso, pero también hay farmacéuticas que, quieran o no, tienen que reducir los precios para que sean accesibles para el paciente. Pero si vemos detrás de todo eso, hay investigación científica, hay pruebas, hay moléculas, hay sustancias activas, hay laboratorios de por medio que trabajan constantemente en poder crear ese medicamento. ¿Saben por qué a veces los medicamentos se acaban, chicos? Porque a veces las farmacéuticas no se pueden dar abasto. Y eso es por la alta demanda. Sí, esa es una. Pero la otra es también el tiempo o el proceso que tarda crear un medicamento, ¿de acuerdo?
Son muchos factores, pero dentro de lo que cabe, hay que tratar de ver el panorama desde diferentes puntos de vista para entender la situación actual, ¿de acuerdo? Pero bueno, esas son las formas en las que se distribuyen los medicamentos, ya sea de manera general, digamos medianamente selectiva y muy selectiva. Entonces, los dos primeros son los típicos medicamentos que nosotros compramos, ¿de acuerdo? En farmacias. Pero ya lo que son los medicamentos altamente selectivos, pues mayormente ocuparemos receta, ya que afectan a un único sistema y pueden ser un tanto, digamos, muy fuertes, entre comillas, sus efectos secundarios. ¿Va? Aquí tenemos un ejemplo, es PDF, entonces no se reproduce, pero básicamente el torrente sanguíneo viaja y lo que mencionamos anteriormente, las moléculas del medicamento se pueden pegar a lo que son los eritrocitos, la albúmina, etcétera, ¿de acuerdo?